días a todos. Gracias por asistir una mañana más de NetLearning. NetLearning que hoy vamos a dedicarlo a cómo recuperarnos de un efecto que nos está afectando a muchos y afecta a muchos de nosotros. De hecho, España es el país donde más ataques o infecciones de este malware hay en el mundo, que es el CryptoLocker. Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es la tipología de este malware, en este caso ransomware, qué opciones tenemos para recuperarnos y finalmente vamos a ver cómo NetGuard da dos soluciones. Una de ellas es la recuperación del PC o servidores infectados y la otra de ellas es cuando el NAS se nos ha infectado. Veremos por qué ransomware es capaz de atacar al NAS. No es que se ataque directamente, sino que el ataque va a través de PCs que tienen mapeadas unidades dentro del propio NAS. Luego daremos algún consejo práctico y finalmente las novedades como siempre. Bien, ¿qué es un ransomware y cómo funciona? En primer lugar, ransomware, donde viene la palabra es de rescate. ¿Por qué? Porque es un malware que su objetivo es pedir un rescate, es decir, hacer una captura de la información, en este caso, para luego poder liberarla, pedir un rescate normalmente económico. Quiero compartir con vosotros una infografía que es muy buena, es una parte de una infografía global de Tecnito, en el que explicas un poco la historia que es ransomware, de dónde viene, qué hace, cómo infecta y cómo desinfectar, y hay una parte que explica su historia, porque ransomware no es algo nuevo, no es un malware que se haya desarrollado ahora, sino que, como veis, viene desde el 2006, en el que se creó una variante en Rusia, en el que se comprimían ficheros con un password, es que se pueden comprimir ficheros con password, y se pedía rescate. Siempre, el objetivo final siempre es el mismo, es rescate. Como dice aquí, pay to unlock, es decir, pagar para desbloquear. Luego hay diferentes variantes. Un ransomware no solo es ficheros de un PC, sino que, por ejemplo, también los hay dedicados para smartphones. Hay ransomware dedicados a smartphones que bloquean todo el smartphone y se pide rescate para desbloquear este. En 2011, por ejemplo, surgió mediante SMS y ha ido evolucionando hasta 2013, en el que ya finalmente CryptoLocker salió como nuevo ransomware, en el que ¿cuál es su función? Su función es encriptar todos los ficheros de una encriptación dura, con una encriptación de AES 256, mediante una clave pública que no es accesible, es aleatoria, y que es imposible desencriptar si no se tiene la clave. Hay algunos virus que van saliendo de las claves y se pueden desencriptar, pero es un malware que va mutando a tal velocidad que muchas veces es difícil de encontrar esa clave para desencriptar. Sin esa clave es imposible desencriptar. Realmente estos últimos años, 2014, 2015, 2016, está habiendo un crecimiento exponencial del efecto de este tipo de infección en ataques, cosa que tenemos que estar preparados para, en un lugar, lo primero de todo, evidentemente, es evitar la infección, pero una vez ocurre la infección, cómo poder recuperarnos de la mejor forma posible y evitando, como no, el pago. Ransomware se encuentra en diferentes modos. Está el CryptoLocker, que es el más conocido, pero está también el TorrentLocker, CryptoWall, el SinoLocker. Todos estos son diferentes variaciones del mismo tipo de ransomware, del mismo tipo de malware. Que el objetivo siempre es el mismo. SinoLocker está dedicado a encriptar datos de NAS de Synology, porque había una puerta trasera abierta en Synology y esta la utilizaron para encriptar. CryptoLocker, ya sabéis que es a raíz de emails, en el que normalmente hay un fichero de descarga, viene un link para acceder
con un email realizado mediante phishing, es decir, con una identificación y con una imagen similar, como puede ser algo conocido como correos, el más habitual aquí en España, o bien de Amazon, y que te envían a un link, a un enlace para pues poder ver un bono regalo o para hacer un seguimiento de un envío. Y luego, una vez se da clic a ese enlace, lo que pasa es que se descarga este pequeño malware en el PC y te realiza todo el proceso de encriptación. Los métodos de infección son varios, desde troyanos en sitios web malintencionados, es decir, directamente desde un sitio web, troyanos en web phishing, que quiere decir webs que tienen una apariencia de cualquiera, pero realmente es otra web. Imaginaos, quieres acceder a Amazon para las compras navideñas y esta web ha sufrido phishing, de forma que te redirigen hacia otra web que es muy similar, pero que no es Amazon, y consiguen entrar en tu PC y realizar esta infección. Enlaces a sitios comprometidos en correos masivos, mensajería instantánea, redes sociales o P2P, es decir, se encuentran en cualquier sitio, tanto en descargas, en páginas de descargas ilegales, en compartición de archivos, información, en Facebook, por ejemplo, en redes sociales también se encuentran links a información que igual puede ser interesante, pero que al final acaba siendo un malware. O bien también acceso a PC o servidor mediante RDP, escritorio remoto. Se hacen diferentes ataques o intentos de accesos por RDP en puertos abiertos y se accede a este, también es otro método de infección. Y finalmente ataque a dispositivos mediante acceso root, aprovechando vulnerabilidades. Es el caso de Synolocker, que aprovechaba una vulnerabilidad de Synology para poder acceder y poder bloquearlo. La infección, ¿cómo se realiza? Lo que se hace es se descarga un ejecutable camuflado, normalmente un fichero PDF, zip o doc, o bien desde un link, y ejecuta el fichero que se instala en este directorio, en appdata, temp o windir. Una vez instalado, empieza a escanear todas las unidades y ficheros del PC, de forma que es capaz de también analizar todas las unidades mapeadas en ese PC, ya sean unidades de NAS, unidades de otros servidores, en que ese usuario tenga acceso de escritura. Y si se encuentra un fichero soportado, normalmente analiza una gran variedad de ficheros, formatos de ficheros habituales, como puedan ser pues PDF, doc, SQL, MDB, de base de datos, de Access, todos los que son ficheros conocidos, habituales, .exe, todos, les añade un encrypted al nombre del fichero y encriptan la primera parte del fichero. Esta encriptación de la primera parte del fichero, lo que hace es que ya no sea accesible si no se desencripta previamente. Una vez de esto, borra todas las copias del Windows Shadow Copy. ¿Qué quiere decir? Que borra todas las opciones que tengamos de hacer una recuperación a versiones anteriores de Windows. Bien, ¿qué métodos tenemos de protección? Pues bueno, por un lado, sistemas operativos, software actualizados, para evitar vulnerabilidades, antivirus actualizado, como no, antivirus actual y activo, firewall y seguridad perimetral. Los firewalls UTM ya disponen de protecciones contra este tipo de ataques e infecciones, tanto como para phishing como también para la descarga de archivos. No abrir, evidentemente, correos sospechosos. Tiene un común todo este tipo de correo. ¿Por qué? Porque la redacción que tienen se ve claramente que no es una redacción de un correo oficial o de un correo de marketing, sino que normalmente suele ser bastante deficiente, en un castellano, pero bastante deficiente, con lo que se puede observar fácilmente que no es un correo real. No abrir los enlaces
en correos de origen no conocido, sospechoso, es decir, cuando tengamos un remitente no conocido, no abrir ningún enlace que se envíe, aunque parezca que sea dirigido a nosotros, porque pone nuestro nombre, aunque parezca que sea dirigido hacia nosotros porque sea similar a nuestro entorno, a lo que nos dedicamos. Si no es un origen conocido, no abrir. Hacer copia de seguridad periódica, como no, aquí es donde vamos a ir sobre todo estos en este webinar, y securizar el acceso a las carpetas compartidas y permisos restringidos por usuarios. Quiere decir, es de trabajar la gestión de permisos de acceso a carpetas para evitar que una infección, que a veces no se puede evitar esa infección, pero evitar que esa infección nos afecte o se distribuya a diferentes recursos compartidos que tengamos. Bien, vamos a ver qué opciones ofrecen el guía para recuperación. Hemos visto que hay dos tipos de infecciones. Por un lado, se va a infectar un PC, un servidor, y por otro lado, este mismo puede infectar a otros entornos. Por ejemplo, carpetas compartidas de un NAS. Vamos al primer paso, es recuperación de uno o varios PCs o servidores infectados. ¿Qué solución ofrece aquí en el guía? Es la de Redis Recover. Redis Recover, sabéis que es la solución de recuperación frente a desastres que nos permite realizar backup y recuperación tanto de servidores físicos, servidores virtuales, PCs, todos basados en Microsoft Windows. Nos permite un full backup cada 15 minutos con Redis Recover, cosa que nos permite que la pérdida de la información sea mínima. Además, nos permite también una recuperación, un backup completo gracias a la deduplicación de ZFS. Bien, todo esto que nos va a permitir, nos va a permitir que toda la información en local de los servidores, de PCs, servidores virtuales, la tengamos almacenada en un fichero tipo UHDX en Redis Backup. Y que además esta información está deduplicada, de forma que ocupa el mínimo espacio necesario. Es decir, solo va a ocupar el espacio que realmente nosotros estamos generando, la información que estamos generando en cada uno de esos backups. No estamos duplicando la información. Por ejemplo, el sistema operativo, que no cambia, lo tenemos solo una vez, aunque tengamos 25 versiones de nuestro backup. Porque no es necesario hacer más que un solo full backup. Bien, cuando nos ocurre la infección, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que servidores PCs están encriptados, todos sus ficheros están encriptados, de forma que la única forma de recuperarnos es ir de backups. No tenemos la opción de recuperarnos de backups dentro de Microsoft Windows porque se han borrado todas las versiones, con lo que deberíamos ir a un backup externo. Este backup, que se realiza en Unidata, en una unidad externa, que en el que no debe tener acceso, evidentemente, el usuario, porque si no también podría ser encriptado, es recuperado de forma muy rápida mediante un disco VHDX. En el que permite recuperar tanto un disco completo, un PC completo, como diferentes archivos de forma muy sencilla. Bien, ¿qué se necesita para implementar Redis Recover? Pues se necesita, por un lado, seleccionar las licencias de software. Va licenciado, el software es SAO Protect, que está instalado en los PCs, los servidores virtuales. La licencia se diferencia por el tipo de dispositivo, por servidor físico, el servidor virtual, Small Business Server o PC. Finalmente, escoger el Redis Data, 5200 o 516,
y como no olvidarnos del espacio de almacenamiento. Bien, ya nos hemos recuperado el PC. Ahora vamos en el caso de que se nos haya infectado también un NAS, porque como os digo, que este NAS esté compartido por ese usuario, es una carpeta compartida del usuario. ¿Qué opciones tenemos? Pues el NAS tiene una opción perfecta, que son los snapshots. Los snapshots nos van a dar la capacidad de crear versiones de la información instantáneas, que las podemos llegar a hacer horarias, de forma que la pérdida es mínima, es 1 hora máximo podemos perder. Estos ficheros no son accesibles por los usuarios, de forma que no se pueden encriptar. Permite recuperar una versión determinada, tenemos diferentes versiones, permite recuperar esa versión determinada en unos minutos, pero segundos, y igual que en el caso anterior no ocupan más espacio que el necesario. ¿Por qué? Porque realizamos snapshots con referencias basadas en bloques, ya sea BTRFS o ZFS, de forma que también, además, no nos afectan en el rendimiento, ni tanto en el backup como en la recuperación. Se puede hacer de forma periódica, configurado por carpetas, con horario, diario, semanal. Recomendamos como mínimo sea diario. Y tiene una gestión de borrado automático. El horario se mantiene 48 horas, diario 4 semanas, semanal 8 semanas y mensual manual indefinido. Eso sí, notar en rojo, hay una opción dentro del NAS de recuperación de los propios usuarios de los snapshots. Esta no la recomendamos, ya que aquí sí que CryptoLocker podía encriptar también los snapshots. Otra opción es la replicación. Con la replicación tenemos la información en otro equipo, offsite, y que nos permite la información tenerla replicada fuera de la oficina y con la capacidad de recuperación también rápida, con toda la estructura de carpetas original. De forma que esta replicación no es accesible tampoco por nadie más que por el ReadyNAS o ReadyData, y evitará que sea infectada, además que también mantiene las diferentes versiones y snapshots. Bien, ¿qué recomendaciones ofrecemos? Aparte de las soluciones que estamos dando, que damos para recuperación rápida, que podemos vender, pues pueden ayudar a vosotros a vender a vuestros clientes. ¿Cuáles son? Es la de realizar backups. Estas son recomendaciones para el cliente final, como no. Realizar backups de servidores y PCs importantes, es decir, no solo hacer backup de servidores, sino que aquellos PCs que sean importantes, que mantengan información en local importante, como pueda ser el PC de un financiero, el PC de un consultor, de un abogado, que trabaje en local con su PC con cierta información que sea muy relevante, realizar también backup de estos, segmentar la red para evitar infección se extienda, de forma que podamos crear barreras o límites, proteger con usuarios y partners todos los recursos,
Comunicar sobre los últimos riesgos a los usuarios, es decir, realizar una comunicación activa a los usuarios de los riesgos de infecciones que eviten abrir, por ejemplo, links de personas no conocidas. Y finalmente, realizar snapshots de forma periódica y replicación offset. A la hora de hacer snapshots, nos recomendamos utilizar la familia 100. Como mínimo, para entornos más pequeños, utilizar la 200. Bien, ya finalmente, para finalizar las novedades, recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales con la última información disponible tanto en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, donde estoy subiendo los ficheros, las grabaciones de cada sesión. Por otro lado, una noticia del Confidencial que salió hace unos días, que fue un poco controvertida, que decía que la EPD había hecho un ultimátum a las empresas españolas que les ha prohibido usar Dropbox y Google Apps, en el que a partir de enero, del 16 de enero, iban a incurrir en multas hacia esas empresas que utilizaban Dropbox o Google Apps para almacenar información protegida para el EPD. Comentar que no es cierto, está desmentido con la EPD, pero que es una noticia que tiene una base basada en que el Tribunal Europeo de Justicia Europeo determinó como Estados Unidos un puerto no seguro para la información de datos confidencial. Y hay que recomendar el no uso de estas plataformas, pero nunca la prohibición o las multas. Comentar, la familia 3220 está en Top Life, en el que podemos utilizar la familia Revinas 3220X, que incluye el doble de recursos y 10 GB de red. Esta familia no termina, sino que en 2016 tendremos novedades. Esto es todo por hoy. Gracias, siento por las interrupciones. Nos vemos ya el año que viene, ya que los siguientes viernes todos son ya festivos, con lo que enviaremos, como siempre, la invitación la misma semana. Y espero que paséis un buen fin de semana, unas buenas Navidades y un feliz año. Un saludo.